entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo y a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él dijo: no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió, inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Amén. Así de que hoy quisiera hacer una pausa en la serie de sermones que estábamos teniendo acerca del Día del Señor y referirnos al Día de las Mamás. Felicidades a todas las mamás. Y no solamente de las mamás, al final Dios nos habla a todos, pero un poco más específico a la mujer. Amén. Así es que primero quisiera que entendiéramos un poco el contexto histórico relativo entre la relación entre los hombres y las mujeres, porque para poder nosotros entender un poco más qué mensaje Dios tiene para nosotros, es bueno estudiar los tiempos, los lugares, las fechas en que todo esto estaba aconteciendo. Entonces, dentro de las muchas razones de por qué muchos de los fariseos y de los saduceos y de los sacerdotes rechazaban a Jesús, es porque la manera en que Jesús trataba a las mujeres no era normal de un judío. Miren, hermanos, la manera en que Jesús trataba o se dirigía a las mujeres era algo que quebrantaba el entendimiento de los que conocían la ley de Moisés. No tenemos que juzgarlos porque fue una transición en donde tenían que pasar de la ley de Moisés, de los sacrificios de animales, de la purificación de pecados a través de un sacerdote y un animal, al tiempo de Jesucristo y posteriormente entender el tiempo de la gracia. Eso no era normal, no es como mofarnos de los religiosos y decir: ¿cómo es posible que criticaban a Jesús por hacer cosas que la ley decía que no se hicieran? Pero es que lo que no entendían es que había una correlación, había un hilo entre todo lo que era el nuevo plan de salvación. Entonces, la discriminación hacia la mujer, el menosprecio o cualquier pensamiento que definía a la mujer como algo menos que al hombre, ellos lo involucraban religiosamente, pero no era bíblico, no era bíblico. Y no solamente los judíos, también los paganos o cualquier otra cultura que hasta hoy en día, ¿no? Por ejemplo, nosotros sabemos que en el Medio Oriente hay religiones que a la mujer completamente la menosprecian. Ellos, los hombres, actúan
prepotentemente, altivamente y hablando en un lenguaje figurado, pisotean a la mujer. Pero esto no es así, esto no es de Dios. Entonces Jesús llenaba de confusión a los religiosos y era comprensible porque literalmente la ley de Moisés contradecía algunas acciones de Jesús bíblicamente. Pero lo que pasa es que Dios lo estaba haciendo para ayudarles a transicionar al periodo de la gracia. Entonces, tenemos nosotros que entender ese contexto para nosotros entender que hay un mensaje más profundo en las escrituras de estas historias que de alguna manera Dios nos permite tener a través de las escrituras. Entonces, en el contexto bíblico, y yéndonos a la ley de Moisés, antes de Cristo, a las mujeres cuando tenían su periodo menstrual se les consideraba sucias espiritualmente y cualquiera que las tocara también se contaminaba. Y cuando la mujer tenía cualquier flujo de sangre y que se consideraba sucia, entonces para ellas poder purificarse o limpiarse, tenían que hacer lo que estaba establecido en la ley y posteriormente entregar su sacrificio de un animal según su economía, así dice la escritura, y entonces eran purificadas. Entonces vamos a ver qué dice Levítico 15. Levítico 15:19 dice la escritura, Levítico 15:19, cuando la mujer tuviere flujo de sangre, fíjense bien, esto es en la ley, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Fíjense bien, cualquier mujer que tuviese flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Después dice, todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada, será inmundo. También todo aquello sobre que se sentare será inmundo. Después si nos saltamos ahí mismo en Levítico 15 al versículo 29, habla de lo que tenía que hacer, cómo era el sacrificio, qué era lo que tenía que hacer la mujer para ser purificada. Dice, cualquiera que toque, y al octavo, y cuando fuere libre, desde el 28, y cuando fuere libre de su flujo, contará 7 días y después será limpia. Y el octavo día tomará consigo 2 tórtolas y 2 palominos y los traerá al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión, y el sacerdote hará del uno ofrenda por el pecado y del otro holocausto, y la purificará el sacerdote delante de Jehová del flujo de su impureza. Así apartaréis de sus impurezas a los hijos de Israel, a fin de que no mueran por sus impurezas, por haber contaminado mi tabernáculo que está entre ellos. También en Levítico 12, si van al capítulo 12, en Levítico 12, también había una misma ley paralela a esta, que era cuando las mujeres daban a luz un bebé. Levítico 12:1-2 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón sea inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación será inmunda, y al octavo día se circuncidará el niño, mas ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre, ninguna cosa santa tocará ni vendrá al santuario. Fíjense lo que dice ahí, que mientras que la mujer estuviera purificándose, todavía estuviera desechando sangre su cuerpo, dice, ninguna cosa santa tocará, ninguna cosa santa. Por ahí comienza Dios a correlacionarnos con la historia de la mujer que tenía flujo de sangre. Entonces, hasta ahí vamos a leer. Cualquier hombre o mujer que tocase
a una mujer que tenía flujo de sangre se contaminaba. Todo esto está correlacionado con el plan de salvación de Dios, de que el Señor ya le había hecho entender a Israel de que para haber una purificación de pecados tenía que haber sangre y tenía que haber un animal sacrificado. Por eso es que cuando viene Jesucristo están estos tres elementos, pero no todos lo entendían hasta que el Espíritu Santo les reveló. Entonces ya después es cuando la iglesia comprende que sigue habiendo el mismo sistema, no es que Dios haya de repente inventado algo nuevo, que sigue habiendo el mismo sistema, que Dios no nos acepta impuros, no nos acepta sucios, que tenemos que estar limpios, y para poder estar limpios tiene que haber sangre y tiene que haber alguien que sea sacrificado. En este caso viene a ser la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, la que a nosotros nos purifica y nos da salvación para vida eterna. Amén. Ahora, no solamente dentro de la ley existían estas leyes para las mujeres que tenían un flujo de sangre, sino también para cuando había una persona fallecida. Nadie podía tocar el cadáver de una persona cuando ya había muerto, y si lo tocaba tenía que hacer también otra vez lo que la ley de Moisés le exigiera que hiciese para purificarse. Tocar un cadáver, tocar un cuerpo muerto, te hacía impuro. Entonces existía otra vez otra ley donde decía qué tenías que hacer para limpiarte, porque ahora estabas sucio espiritualmente por haber tocado un muerto. Vamos a ver Números 19:11. Números 19:11. Dice la palabra de Dios, Números 19:11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Fíjense bien, Número 19:11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Al tercer día se purificará con aquella agua, y al séptimo día será limpio. Y si al tercer día no se purificare, no será limpio al séptimo día. Todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó, y aquella persona será cortada de Israel, por cuanto el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Inmundo será, y su inmundicia será sobre él. Amén. Entonces, ¿por qué es bueno entender el contexto bíblico? Porque entonces vamos a entender más que esta historia de esta mujer que no tiene nombre, pero que da el detalle que tenía un flujo de sangre, nos hace saber de que según la ley de Moisés, esta mujer no podía tocar a nadie, y no solamente tocó a Jesús, tocó a más, porque era una multitud que apretaba, porque los discípulos dijeron, Señor, hay una multitud de gente, todos nos están apretados y nos están apretando, y tú dices, ¿quién me tocó? Entonces, si había una multitud, esa mujer se atrevió literalmente a morir. Lo que esa mujer dijo, a mí no me importa, y todos los que la veían, porque los judíos conocían la ley, todos la rechazaban de acuerdo a la ley de Moisés y a la cultura judía. Entonces ella no solamente toca a Jesús, sino que se atreve a que alguno la acuse, la patee, la golpee, porque trae sangre y está a punto de contaminar a toda la multitud, y a él no le importa, y ella se mete y toca a Jesús. Ahora bien, Jesús, ¿ustedes creen que Jesús no sabía quién la había tocado? Por supuesto que sí. Jesús preguntó quién me tocó, pero no porque no supiera. Jesús ya sabía, porque Jesús sabe todas las cosas. Pero ¿por qué Jesús hizo ese énfasis? Porque aquí es cuando Jesús comienza a decir, todos se tienen que enterar. Yo sé quién me tocó, porque la Biblia dice que Dios es omnisciente. Dice, yo sé quién me tocó, pero para que todos entiendan, quiero que ella misma diga y sepan todos que ella es una mujer. Imagínense la cara de los judíos
Cuando la mujer dice, yo te toqué, padecía de 12 años esta enfermedad, yo te toqué, Señor. Entonces imagínense, los judíos decían, ¿cómo se atreve a tocarlo? ¿Y cómo es posible que de acuerdo a la ley, ella debió de haberlo contaminado a él, y lo que está sucediendo es que él la está limpiando a ella? Venía como que a cambiar todo el panorama. Otra cosa, en el Antiguo Testamento Dios habitaba en el tabernáculo. Ahora Dios habita en el cuerpo de Jesucristo. Entonces estaba simbológicamente el tabernáculo, como dice Juan capítulo 1, el verbo de Dios hecho vida en el cuerpo de Jesucristo, la mujer viniendo a Dios, pero ya no a un tabernáculo, sino a Jesús como Dios, y Él enfrente de todos la purifica. En vez de que ella lo contamine, Él la purifica, y Jesús hace notorio que todos sepan que es una mujer, a la que todos los judíos menospreciaban por ser mujeres. Ahora Jesús dice, ¿quién es? Porque Él sabía que era una mujer y quería que la mujer levantara la mano. No nada más eso, también hacia donde se dirigía era otra mujer, pero en el cuerpo de una niña de 12 años. Entonces, hay muchos dilemas, y tristemente dentro de la iglesia muchos, de que en cuanto del tema, mejor dicho, de que la mujer muchas veces la ponen como diferente al hombre. Y sí son diferentes físicamente, pero en alma y espíritu somos iguales. Fíjense bien, Dios nos hizo diferentes en cuerpo, pero somos iguales en espíritu y en alma. El hombre y la mujer necesitan a Dios. Los dos lloran, los dos sufren, los dos a veces son débiles, los dos a veces son fuertes. Somos iguales en espíritu y en alma. Entonces, no tenemos que combatir tanto, ni tener tantas, ¿cómo se diría?, conversaciones que no edifican, o discusiones en cuanto al hombre y a la mujer, en cuanto a la igualdad. Porque desde el comienzo de la creación, o desde la creación mejor dicho, Dios dejó bien en claro que el hombre y la mujer son iguales. Somos iguales en espíritu y en alma. Vamos a ver qué dice Génesis 1, 27 a 28. Génesis 1, 27 a 28. Dice la palabra de Dios: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y fíjense bien lo que dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo. ¿A quién está bendiciendo Dios? A los dos. El 28. Y los bendijo Dios. Y en el 27 dice: y creó Dios al hombre a su imagen. En este versículo específicamente, cuando Dios dice al hombre, se refiere al hombre y a la mujer. Y no es que se le haya olvidado, pero en muchas partes de la escritura, cuando se refiere al hombre, se refiere al hombre y a la mujer, no nomás al hombre. Eso es un entendimiento machista, cuando el hombre piensa que por decir hombre nomás es al hombre de sexo masculino. No, cuando la Biblia muchas veces habla del hombre, se refiere al hombre y a la mujer. Y creó Dios al hombre a su imagen. ¿Por qué a su imagen? Porque tiene alma, porque tiene espíritu. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Está diciendo, Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen. Tienen un espíritu, tienen un alma. A imagen de Dios los creó, y dice posteriormente, varón y hembra los creó. Físicamente los creó varón y hembra, pero espiritualmente los creó igual. Igual.
Y los bendijo Dios y les dijo: fructifíquense y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoríen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. En muchas partes de la escritura, como dije, sí se refiere solamente a la mujer, pero es Dios muy específico, y también hay que tener cuidado con las ilustraciones que Dios da, como en el Apocalipsis. Cuando habla de una mujer, habla de Israel. A Israel siempre le habló muchas ocasiones como mujer, pero no es que Dios quiera confundirnos, sino que le da las características de cómo Dios ama a Israel. También a la iglesia Dios le da una tipología de como mujer. Cuando venga Jesús va a ser las bodas del Cordero. No está hablando literalmente, está hablando de una comparación, de una metáfora, una ilustración para que la iglesia entienda cuánto Dios ama a su iglesia. La compara con una mujer. Y literalmente, físicamente, cuando habla del sexo femenino, sí se refiere directamente a la mujer, como en Proverbios 31, donde habla de la mujer virtuosa. Entonces, muchos versículos bíblicos, Hechos 10:34, Romanos 2:11, Efesios 6:9, Lucas 8:1 en adelante, nos habla de cómo Dios usa a las mujeres igual que usa a los hombres. No tendríamos suficiente tiempo para hablar de todas las mujeres que Dios usó desde el comienzo de la creación. En Lucas 8:1 al 3, por mencionar uno, dice la palabra de Dios: aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. Dios no ocultó jamás que muchas mujeres le sirvieron durante su ministerio, y Dios usó a muchas mujeres desde la creación en el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y simplemente Dios nos hace saber de que para Él el hombre y la mujer somos hechos a su imagen, en alma, en espíritu, pero no en cuerpo físicamente, porque tenemos diferentes funciones. Pero lo que tenemos que entender es que Dios trata a la mujer de una manera igualitaria que al hombre, y que no debe de haber acepción de personas, porque Él no hace acepción de personas según la Escritura. Entonces, cuando hay doctrinas que obligan de alguna manera o imponen que la mujer no puede predicar en el púlpito, que la mujer debe de vestirse así y asá, que la mujer esto, que la mujer otro, deben de estudiar a Dios desde Génesis hasta Apocalipsis para entender que Dios ama a la mujer igual que al hombre, y que nunca la puso en un lugar inferior al hombre. Eso es una falta de entendimiento de las Escrituras. Y cuando quieren defender una doctrina en donde la mujer tiene que ser inferior al hombre, simplemente es falta de entendimiento teológico, falta de conocimiento de quién es Dios. Entonces se defienden con 2 o 3 versículos, pero ignoran cómo y quién es Dios. Entonces, para nosotros conocer a Dios, cómo es que Dios trata a la mujer o cómo es que Dios usa a la mujer, hay que leer desde Génesis hasta Apocalipsis, que es algo similar a la idolatría. Muchos, cuando discuten con un idólatra, como un católico por ejemplo, nada más tienen el Salmo 115 y Éxodo 20. No, para saber que Dios rechaza completamente la idolatría y que Él es el único Dios en el cielo y en la tierra y el único Dios verdadero, no necesitas solamente Éxodo 20 y no necesitas el Salmo 115, necesitas leer toda la Biblia para saber que Dios se desagrada de los ídolos.
toda la Biblia lo dice, no nada más 2 versículos, toda la Biblia, pero tenemos que conocer a Dios. Entonces, ¿cómo trataba Jesús a las mujeres? Si eran impuras, Él las purificaba y las sanaba, como la mujer del flujo. Si era pequeña o adulta, no le importaba, Él iba y la sanaba, y si estaba muerta, la resucitaba, como la hija de Jairo. Si su vida no había sido muy buena, como alguna mujer que le tocó vender su cuerpo para poder vivir, Él no le importaba, la recibía, la salvaba, se arrepentían y caminaban con Él. Si no importaba la situación de la mujer, Jesús siempre las recibía, siempre. Y algo que a mí me impresiona es que Jesús detuvo literalmente una multitud, y por decir nada más un dicho, Jesús detuvo el mundo para sanar a una mujer. ¿Cómo no va a parar Dios todo cuando tú clamas a Él? Por supuesto que Jesús sabía quién lo había tocado, pero quería que la mujer lo gritara para que la iglesia entendiera que a través de Jesucristo ya no íbamos a necesitar la ley de Moisés para poder acercarnos a Él, sino que ahora era a través de la gracia, de la fe, de su misericordia. Entonces, estas dos mujeres anónimas que no tienen nombre, nos vienen a enseñar a la iglesia que Dios ama, escucha y puede usar a una mujer igual que a un hombre, en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, no solo sufría la mujer de sangrado, sufría de rechazo. Sufría de rechazo, todos la rechazaban por ser impura y sin ser culpa de ella, era una enfermedad, ya había gastado todo su dinero, pero fue cuando se atrevió a acercarse a Jesús, a tocar a Jesús. ¿Qué quiere decir esto eclesiásticamente? Eclesiásticamente, tocar a Jesús, tocar su manto, hermanos, no es solamente venir a la iglesia, aunque es parte de. Tocar el manto de Jesús, tocar su vestidura de Jesús, hoy en día, hablando eclesiásticamente en un tiempo actual, es leer tus escrituras, estar ayunando, estar orando. Eso es tocar a Jesús. Conocer a Jesús íntimamente, decirle: Señor, yo estoy padeciendo rechazo, estoy padeciendo una situación horrible, estoy enferma, no sé cuál situación, pero cuando nosotros decimos: Señor, yo quiero tocarte, no viene a ser como un acto de emoción nada más. Tocar a Jesús es decir: de hoy en diario, ayúdame a disfrutar la lectura bíblica, ayúdame a disfrutar el yo despertar contigo y dormir contigo en todo tiempo. Yo quiero tocarte. Y Jesús dice: hazlo, tócame. No me importa que seas mujer o que seas hombre, yo a los dos los recibo igual. Hay muchas enseñanzas, muchas. Y no sé cuál Dios te dé a ti hoy, pero yo lo único que quiero que entendamos o que nos llevemos a casa y en nuestros corazones es que Dios no hace acepción de personas, que para Dios un hombre o una mujer son iguales en alma y en espíritu, no en cuerpo, pero son iguales delante de Dios y siempre lo serán. Las mujeres, para terminar, tenían una área específica en el templo de Israel, en el templo de Salomón. Había una área que no era muy adentro, no era donde estaba el lugar santísimo ni el lugar santo. Había un patio en el templo de Jerusalén donde era solamente para las mujeres y era la pura entrada del templo. Y también había una área para los no judíos, para los no israelitas. Pero cuando Jesús viene a aceptar y a sanar a esta mujer,
rompe todos esos paradigmas, porque ahora Jesús viene a representar el templo donde iba a morar la presencia de Dios en un hombre, en el Hijo del Hombre, como él mismo se describe. ¿Para qué? Para hacerle entender a la mujer que estaba rompiendo todos los estereotipos, toda la ley antigua, para decirle: ya no pongas una barrera, acércate hasta mí, ya no hay un patio para mujeres, puedes tenerme a mí completamente. Y desafortunadamente hasta el día de hoy muchas mujeres no se atreven a acercarse hasta Dios porque la religión se los ha impedido. Oh, tú no puedes predicar porque eres mujer. ¿Y quién dice que no? Oh, tú no puedes trabajar, tú tienes que estar en la casa. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice eso? Hay acuerdos maritales, si hay acuerdos, se respetan, pero la mujer nunca debe de sentirse menos que el hombre o que no puede con sus propias fuerzas. Eso es mentira. Delante de Dios somos iguales delante de Dios. Solamente pregúntate, siempre que pases una etapa en donde que piensas que por ser mujer no vas a poder hacer muchas cosas o no puedes hacer cosas, siempre pregúntate: ¿qué piensa Dios de esto? ¿Qué piensa Dios de esto? Y el Espíritu Santo te va a traer la palabra y te va a hacer recordar de que, si tú vas a Génesis 1:27, de que Dios te hizo a la imagen de Dios, igual que al hombre. Aunque seas mujer, eres hecha a la imagen de Dios en alma y espíritu. Eres igual que Dios. Y los hombres también. Somos diferentes físicamente, pero no interiormente, en el nombre de Jesús. Entonces, lo que detenía a la mujer del flujo de sangre era la religiosidad, la ley, el rechazo, lo que podía provocar, pero no le importó. Atravesó y tocó a Jesús. Atraviesa esas multitudes que muchas veces te van a detener para que toques a Jesús. Atraviésalas en el nombre de Jesús. Amén. Pónganse de pie, hermano, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Señor, que aunque haya barreras que una mala enseñanza creó, o una cultura, no necesariamente judía, una cultura hispana, te pido que, aunque haya esas barreras, tú nos ayudes a quitarlas en el nombre de Jesús, para nosotros siempre poder llegar a ti, tanto en hombres como en mujeres. Te pido, Señor, que no permitas que ese conocimiento de que la mujer es inferior al hombre quepa en ninguna de tus hijas, en el nombre de Jesús. Que sepamos, Señor, firmemente que tú nos hiciste a imagen tuya, a hombre y a mujer, y que físicamente nos hiciste diferentes por muchos propósitos, pero interiormente somos iguales a ti. Te pido que aumentes la dignidad de tus hijas, que aumentes sus fuerzas, que toques sus corazones y que las abraces en el nombre de Jesús. Y que sepan, Señor, que tanto el hombre como la mujer tenemos necesidad de ti. Tú a esa mujer, cuando te tocó, después le dijiste hija, le llamaste hija, porque la recibías como un padre. Y así tú nos llamas, Señor. Dice tu escritura que a los que te hemos recibido pasamos a ser hijos de Dios. Y aquí estamos, Padre, trayendo todas nuestras malas enseñanzas, nuestras confusiones, nuestras barreras, las multitudes que nos estorban, porque queremos tocarte, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que nos lleves como en a casa
y que aunque no sepamos qué viene, tanto para nuestras vidas o para tu iglesia, que sepamos que tú estás allí en lo que viene, en lo nuevo. Tú estás ahí. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Llévanos con bien a todos a casa, Señor, y que tu nombre siga siendo glorificado. En el nombre del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Que Dios les bendiga, que el Señor esté con ustedes. Despídanse de que esté a su lado, hermanos. Si Dios quiere, aquí nos vemos el domingo a las 10. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.